a veces, fíjate que a veces es noticia, María José, el sentido común. Ahora, esto es increíble, ¿no es cierto? Que sea noticioso que se aplique el sentido común. Bueno, ¿por qué? Porque a veces lo que prima no es el sentido común. Es todo lo contrario. Y estamos hablando de lo ocurrido en el juzgado de garantía de Arica, donde hay un juez que se llama Héctor Barraza, que había resuelto, uno supondrá de buena fe, no lo sabemos. Bueno, había resuelto entregarle a la defensa de los imputados de la causa Los Gallegos algunos dicen, un brazo operativo del Tren de Aragua en Arica, entregarle ¿qué cosa? Los nombres de los testigos, de las personas que iban a aportar para imputar a los gallegos, con lo cual, haciendo público a la defensa de esos criminales sus nombres, se exponían a que fuesen objeto de represalia, de amenaza o de amedrentamiento. Acá son 44 imputados por integrantes de esta banda Los Gallegos, que es, como tú decías, Nivaldo, un brazo operativo del Tren de Aragua, que estaban solicitando que se entregaran los nombres de 56 personas que son testigos reservados, y no solo eso, también hay agentes encubiertos de la Policía de Investigaciones que están dentro de estos testigos reservados. Que es una labor muy, muy peligrosa. Sobre todo cuando estamos hablando de una banda que está siendo imputada por secuestro, extorsión, tráfico de personas, tráfico de órganos, homicidio. No estamos hablando de... Entonces, mira, en nuestra página web usted puede ver la unidad de investigación donde se transcribe lo que fue la audiencia donde este juez resuelve entregarle los nombres a la defensa, los nombres de los testigos protegidos, ¿no es cierto? Insisto en el nombre del juez Héctor Barraza, porque se lo llega a cruzar, porque es una persona que uno ya puede presumir que no tiene, que tiene problemas de criterio. En esta audiencia, sí. Además, el juez es bastante, ¿cuál es la palabra? ¿Prepotente? Un poco, porque se negó a escuchar al fiscal titular de la causa. Se negó a escuchar al fiscal, dice que él ya lo resolvió. Excluyó a los abogados del Ministerio del Interior. A ver, es bien impresionante este audio. ¿Y sabes por qué es impresionante? Y me hago cargo de lo que yo digo aquí, digamos. A ver, el crimen organizado funciona sobre la base del control territorial y también de la corrupción para conseguir ese control territorial. Y corrompen también a funcionarios públicos. No estoy diciendo que el señor Barraza haya sido comprado por el crimen organizado. No tengo idea. Ojalá que no. En Chile no estamos haciendo los lesos hace mucho, mucho tiempo respecto al tamaño, profundidad y poder del crimen organizado, como para seguir creyendo estúpidamente de que las instituciones chilenas son inviolables respecto a la corrupción. Yo creo que ninguna lo es. No puede serlo. En el mundo no lo han sido, ¿por qué no lo van a hacer aquí? Por lo tanto, hay que poner mucho ojo, porque la corrupción de las entidades públicas es uno de los instrumentos con que avanza el crimen organizado. Y por eso hay que ser tan fiscalizador y acucioso para ver cómo actúan, por ejemplo, los jueces en causas como esta. Y es de lo más terrible, porque finalmente cuando el crimen organizado ingresa a las esferas de poder es cuando finalmente accede al poder lisa y llanamente y pueden realizar cualquier tipo de acción como esta. Estamos diciendo que hay que tener mucho cuidado, porque uno de los instrumentos del crimen organizado es corromper a las policías, corromper al mundo político, corromper al mundo judicial, corromper o pagar a la prensa, a los sindicatos, o sea, a los alcaldes, a los municipios. A ver, si hay mucho dinero para lograr control territorial, y por lo tanto hay que ser muy, muy severo en la actuación de las entidades públicas cuando se enfrentan al crimen organizado. Sobre todo, ¿por qué? Porque para enfrentar esto se requieren medidas especiales, y se requiere algo, por ejemplo, que tú mencionabas, ¿no es cierto? Agentes encubiertos. Estamos hablando de policías que arriesgan la vida infiltrándose en estas estructuras. Que fueron al Cerro Chuño, que está en Arica, los auditores de la zona lo sabrán. Porque si llegan a saber que es un policía encubierto, lo van a matar, digámoslo. Que ahí quiero ir una respuesta quizá al mismo juez Barraza, porque él decía, las defensas tienen todo el derecho de poder conocer quiénes son las personas que están atestiguando en contra de ellos. Pero ¿sabe qué, juez? Hace poco tiempo se modificó el Código Procesal Penal de nuestro país con una ley 21.577, en la cual se dice que todo lo que tenga que ver con medidas de protección a los testigos y víctimas, bueno, lo que se establece ahí específicamente lo voy a leer textual. El acceso al registro completo de testigos
y agentes encubiertos deberá ser autorizado por el juez de garantía competente con audiencia del Ministerio Público y se va a otorgar la autorización únicamente si es estrictamente necesario y no se pone en peligro la seguridad personal del agente o informante. Y eso no está garantizado. Por ende se falló o se entrega, se acogió esta solicitud de la defensa de los 44 imputados. Afortunadamente. Contrario a la ley. El juez falló. No, digo, y por eso, afortunadamente... La Corte de Apelaciones, acoge esta idea de no innovar, que es que no se persevere. Pero ¿qué pasa? Que también está en BBCL, usted lo puede encontrar en biobiochile.cl, se retiraron 2 sobres. Claro, con nombres de testigos protegidos. Y se van a devolver, suponemos que cerrado, ojalá que no se hayan abierto. O sea, el daño ya está hecho. Yo creo que ahí... O sea, aquí ha habido un riesgo evidente para la persecución de, en este caso, de los gallegos, que es un brazo operativo, así esa es la acusación, del Tren de Aragua. Eso es. O sea, se ha puesto en riesgo una acción de la justicia por parte de un juez. Eso hay que decirlo. Por algo le han reprochado su actuación y lo han... se le pidió un informe. Claro. Pero esto es grave, ¿eh? Es muy, muy grave, porque no es que el Estado sea frágil. El Estado es muy amplio y cuando alguno de los eslabones de la cadena empieza a fallar, bueno, todo se debilita. Y por eso hay que ser tan, yo insisto, severos, digamos, en la actuación de los funcionarios públicos en materia de este tipo. A ver, y por eso muchas veces hemos hablado aquí de gendarmería, la labor que tienen, porque hay gente de esos clanes o esas asociaciones criminales en las cárceles, de ahí siguen operando, y por lo tanto tiene que haber también una labor de inteligencia al interior de las cárceles. A ver, esta es una tarea ardua. Chile, vamos a repetir esto, Chile es el 4º exportador de droga a Europa. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí hay una industria de gente importante, con dinero, con capacidades contables, capacidades para lavar dinero. A ver, entonces nos seguimos haciendo, yo insisto, los lesos como sociedad frente a un fenómeno que crece y crece, y quizás cuando pretenda enfrentársele, quizás ya sea demasiado, no sé si tarde o muy grande, y los costos sean muy altos. Eso. A propósito del Estado. Y del sentido común. Está en nuestra página web. ¿Se acuerdan que ayer fue? Lo contamos ayer. Hablamos de la canasta 18era. Ayer era una canasta 18era. ¿Por qué hablamos de la canasta 18era? Bueno, porque hubo un punto de prensa donde el CERNAC convoca a la prensa para decirle: hemos hecho una canasta 18era y hemos descubierto que estos son los supermercados más baratos y estos son los más caros con la misma canasta 18era. Y se decía que el supermercado más caro para poder realizar esta canasta 18era era Unimark. Ya, el problema es que el CERNAC está haciendo la pega mal. Está cometiendo errores de principiante. Esto es muy grave, ¿sabes por qué? Porque las estadísticas no son inocuas. Pueden ser fomes, complejas, aburridas, números, planilla. Pero recuerde usted que a través de la estadística se definen políticas públicas, por ejemplo. A través de las estadísticas del Estado se dice cuáles son sectores vulnerables a los cuales hay que ayudar y cuáles no. A ver, a ese nivel estamos hablando. Entonces, cuando hay un organismo del Estado como el CERNAC que hace mal la pega, esto es muy grave. ¿Y por qué decimos que hace mal la pega? Porque, por ejemplo, hay varios ejemplos, ¿no? Pero uno, supermercado del Lota. Ahí aparece el más caro de Chile, Unimark de Lota. Ya. Pero si usted revisa, métese a la página del CERNAC, hay planilla. Entonces resulta que hay un ítem que no sé si son cebollas. Puede que sea cebollas, no sé. Porque en la canasta de sochera incluye cebolla, entonces al final hay que sumar para ver cuánto suma, ¿no es cierto? Cebolla, supermercado A, B, C, no sé, tantos pesos, creo que no son cebollas, pero da lo mismo. Bueno, y hay un supermercado que no tiene ese ítem, y por lo tanto, como no tiene ese ítem, le ponen 0 pesos, y después suman, y ese supermercado se ve favorecido porque ese ítem no lo tiene, así sacan el promedio. Pero esto es de, o sea, un profesor, no sé, 6º de matemática, hay que rajarlo. Porque llegaríamos al extremo de que un supermercado que tuviese nada, tuviese solo un producto, sería el más barato. ¿Por qué? Porque
todo lo otro sumarían 15 ítems y este sumaría solo uno porque los otros 14 no los tiene. O sea, así se hizo la pega en el CERNAC. Eran 14 productos que componían esta canasta 18era y hubo supermercados que contaban con los 14 productos, se realiza la sumatoria de cada uno de los ítems, pero hubo otros que tenían 10, 12, 13 y que efectivamente sumaban menos, por ende se veían favorecidos en cuanto a valores, pero no existía ese producto en ese supermercado, por ende es un indicador que está mal hecho. Está mal hecho, o sea, además parece que se compararon peras con manzanas. O sea, se comparó un producto A que tiene una determinada calidad y en otro supermercado hemos puesto un ejemplo. Viene el canasta de sochera. El chorizo parrillero. Pues el supermercado A se tomó el precio de un chorizo A y se comparó en el supermercado B con un chorizo parrillero marca C, que es de mejor calidad, de otro tipo de carne, y se comparó por lo tanto peras con manzanas. Es como si usted, voy a poner un ejemplo bien burdo, pero es así. Es como si se compararan los precios de dos servicentros. Y en uno se dijera, no, este es más barato, pero aquí se midió la benzina 93 octanos y en el otro fue la de 97 octanos. Son productos distintos. Y esto lo decimos porque Unimark, que fue afectado por la información oficial entregada ayer, acaba de sacar un comunicado, está en nuestra página web, usted lo puede leer, www.biobiochile.cl, donde dice, por ejemplo, errores. El estudio no indica la marca de cada uno de los productos comparados y otros elementos esenciales en la comparación, como variedad entre fresco y congelado y país de origen, entre otros, por lo que no se estarían considerando productos idénticos, lo que estábamos mencionando recién. Segundo, no existe uniformidad en la fuente de información para la comparación de precios. De acuerdo a lo informado por CERNAC, los precios se habrían obtenido del observatorio de precios y de los sitios web de los distintos supermercados. Sin embargo, algunos de ellos no cuentan con venta online, por lo tanto, se habrían comparado precios de fuentes distintas. Tercero, se desconoce el periodo de toma de precios para el estudio, lo que implica tener certeza en el periodo comparado de los mismos, y la herramienta canasta de sochera publicada realiza una comparación de canastas que contienen distintas cantidades de productos, comparando, por ejemplo, canastas de 14 productos para un supermercado y de un número menor de artículos para otro, lo que induce error a los consumidores. O sea, por favor. O sea, es un ejercicio simple. hay que saber lo que pasa. Es muy grave cuando el Estado comete este tipo de errores, porque ¿cómo reclamar ante el Estado? Es el Estado al que usted le cobra los impuestos. Entonces uno va a haber que empezar a sospechar de la suma, de cómo suma el Estado. A ver, de cómo suma. 4 más 4 es 8. O para el Estado es 7, puede ser 9 o 12. Y yo insisto, con las estadísticas, con estas cifras oficiales, se elaboran políticas públicas. Es que ese es el problema. Acá estamos hablando de una canasta o de una estadística respecto a esta canasta 18era, pero si con algo tan simple se caen y se caen feo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, quieren hacer análisis para saber qué políticas públicas se van a entregar? ¿Quiénes le corresponde, por ejemplo, recibir un bono o no recibir un bono? ¿Qué pasa con ese tipo de planteamientos que también realiza el Estado? A ver, aquí muchos auditores seguramente nos van a comentar. Pequeños propietarios, comerciantes que se equivocan en un balance, en una entrega por 3 pesos y el Servicio de Impuesto Interno quiere saber por qué no calzan esos 3 pesos en su declaración de renta, por ejemplo, ¿no es cierto? Equivocaciones mínimas de suma, y esto para el ciudadano se transforma en un problema porque ya se equivocó, pero eso inmediatamente se lo hacen ver pero aquí ante errores garrafales así del Estado no pasa nada. O sea, ¿quién se va a hacer responsable de este error? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? ¿O no va a pasar nada? Sumar, restar, dividir. Acá nos dicen, faltó el curso de Excel intermedio. ¿Quién es la persona que está ahí? ¿Es nueva? ¿Viene de antes? ¿Hay alguien que está... Se me viene a la mente, no sé, ¿quién fue lo que el presidente dijo, no? Que están haciendo, no en la práctica, pero como adquiriendo experiencia, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿El presidente Boric dijo? Lo ha dicho varias veces. Ya, pero... Bueno, está también en nuestra página web, ustedes lo pueden ver, esta nota de biobiochile.cl sobre la queja de Unimark por los errores serios, dice, en el estudio de la muestra con la canasta 18era.
La radio, análisis y opinión independiente.